Buenos días, hermanos. Lutero predicaba en Semana Santa, predicaba el nacimiento de Jesús, y en Navidad predicaba la Pascua. Y yo creo que tenía un sentido, porque al fin y al cabo, si no hubiera habido nacido Jesús, no habría Pascua. Y la Pascua significa que Jesús vino al mundo. O sea que está todo ligado, ¿verdad? Me alegro de veros, queridos hermanos, y os invito a abrir la palabra de Dios en una porción que tiene que ver precisamente con lo que estamos celebrando hoy, que es esta semana de Pascua, de muerte y resurrección de Jesús. Y me gustaría ir al Antiguo Testamento, que es de donde arranca todo este rito de la Pascua, que tiene su cumplimiento en la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, os invito a abrir la palabra en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Es aquel momento tan tremendo que va a ocurrir dentro de muy poco tiempo, una noche tremenda de horror, de terror, de muerte, de sangre. Y Dios está diciendo a Moisés, Moisés lo dice el Señor a Moisés, capítulo 12 de Éxodo, versículo 1. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el comienzo del año, ¿verdad? Será el primer mes del año para vosotros. Habla a toda la congregación de Israel, diles, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, para él, para su familia, ¿verdad? Según sus casas paternas, un cordero por casa, un cordero por familia. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces el vecino más cercano a su casa tomará uno según el número. O sea, compartirá el cordero. Si es demasiado grande, irá al vecino y lo compartirá con él. Eso es lo que quiere decir. Conforme a lo que cada persona coma. Claro, si uno come mucho, pues tiene que tener en cuenta el tamaño del cordero. Si ven que el cordero es demasiado grande, compártelo con el de al lado. Dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Y toda la congregación, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Vamos al versículo 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. La palabra Pascua, Pesaj, quiere decir pasar de largo, pasar sin tener en cuenta. O sea, estoy aquí y no camino todo este trozo, sino que lo salto, lo paso de largo. Eso es lo que quiere decir la palabra Pascua. Y entonces dice, tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. O sea, estad dentro de casa, en una casa que está protegida por la sangre del cordero, porque Dios pasará por encima cuando esté aniquilando a cada primogénito del pueblo de Egipto, tanto de personas como de animales. Pero los que estén, estas casas que están marcadas con la sangre, Dios las pasará por encima, no las tocará, no hará nada, ¿verdad? Dice, el Señor pasará para herir a los egipcios, versículo 23, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Este es el significado, pasar por encima, no tener en cuenta aquella casa, aquel lugar. Nos dice aquí que en el 24, que esta fiesta de la Pascua debe celebrarse para siempre, por todas las generaciones. Y nos dice también que estén donde estén, tendréis que celebrar este rito. Estén aquí, cuando entréis en la tierra que Dios les da, cuando se van a otros sitios, sí, pero hay momentos en que no la pueden celebrar. Por ejemplo, cuando están en el exilio en Babilonia, no la pueden celebrar, no pueden tener la libertad de celebrar la Pascua con el rito tal como se les había mandado. Cuando el pueblo de Israel es dispersado en las naciones, no la puede celebrar porque está dentro de otros lugares, dentro de otros gobiernos que les impiden hacerlo, y el pueblo de Israel fue esparcido
fue esparcido por las naciones. Y vino a Mallorca también. Gloria a Dios. Y estaba en Inca, y en Palma, y en Sa Pobla, y en Sineu, en Felanitx, en Manacor. Ahí estaba también el pueblo de Israel. Pero no podía celebrar la Pascua, y allí el pueblo de Israel lo pasó mal en Mallorca, lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal. Había varias congregaciones, como os he dicho, pero fueron acosados, fueron perseguidos por el pueblo, fueron insultados, fueron tenidos en menos por el pueblo, por las autoridades civiles, por las autoridades de la Iglesia. Lo pasaron mal. No podían celebrar la Pascua como era necesario celebrarla. Pero es interesante ver que a partir del decreto de los Reyes Católicos en 1492, que dijeron que todo aquel judío que no se convirtiese al catolicismo tenía que marcharse o lo iban a matar, salió muchísima gente, mucho pueblo de Israel de España, y salió mucho pueblo de Israel también de Mallorca. Pero también hubo muchos que se quedaron. Hubo gente que se quedó de este pueblo de Israel. Entonces, muchos se fueron, lo perdieron todo, otros se quedaron, y estos que se quedaron se convirtieron a la fuerza. Por eso se llaman los anusim, los que fueron forzados a convertirse. Y de estos que fueron forzados a convertirse, hubo algunos, se bautizaron, se integraron en la sociedad, dejaron su fe, pero otros, los hijos de estos más adelante, empezaron a vivir la fe de una manera oculta. Los ben anusim, los que vivían la fe de una manera oculta. Tenían que intentar vivir la fe de Moisés, pero sin que los demás se enterasen. Tenían que intentar celebrar sus tradiciones, no al pie de la letra, no al 100%, porque hubieran sido perseguidos. Y estos eran los chuetas. Estos eran los chuetas. Esta gente del pueblo de Israel que vino a parar a Mallorca, ¿verdad? Que vivían un criptojudaísmo, un judaísmo escondido, un judaísmo oculto para que nadie se enterara. Pero eran muy listos. Es verdad que no podían celebrar la Pascua tal como mandaba el ritual que estableció Moisés, pero mirad cómo celebraban la Pascua. ¿Quieres poner la diapositiva, por favor? La primera. Mirad cómo celebraban la Pascua. Porque ellos querían. Ahí está. Esas panadas. Aquí estaba el cordero pascual. Aquí estaba la carne del cordero. No lo podían matar y hacer una celebración como era normal. Pero ahí estaba la carne del cordero. Pero ¿sabes lo que pasaba? Tenían que disimular al máximo. Y al cabo de poco tiempo incluso los hacían amseim. Las hacían con manteca de cerdo. Para disimular. Y le metían pèsols. Era para disimular. Pero ellos, en el sentido más sincero, estaban viendo el cordero pascual. ¿Y sabes lo que hacían? Las repartían con los vecinos. Compartían, porque la Pascua es compartir el cordero. Y entonces venían aquí, y puedes poner la otra, por favor. Aquí estaba. Y aquí hay algo muy interesante de Antoni Gené Torrents, además de otros, que decían que las panadas mallorquinas derivan de las empanadas judías, que repartían el cordero. Y entonces viene la otra, por favor. Y entonces, tal como decía el Éxodo, comparte con el vecino. I hi veiem a Madó Francisca i a Madó Antònia fent les panades tots plegats i després les compartien unos con otros, ¿verdad? Vine un moment, Francisca, te voy a hacer una pregunta. Vine cap aquí, Francisca, m'has d'ajudar avui. El xic serà mig mallorquí, no passa nada. Habéis cantado en inglés, también puedo decir 4 paraules en mallorquí. Vine cap aquí dalt, Francisqueta. No t'agrada sortir, però avui sí que sortiràs, perquè avui és festa. Francisca, ¿cuánto tiempo hace que vosotros hacéis panadas en vuestra casa? Yo de toda su vida, de toda la vida. De toda la vida. Desde pequeña conozco la empanada. Y tu madre ya las hacía antes, ¿verdad? Siempre. Y se juntaba la familia para hacerlas también. Sí. Toda la familia. Sí. Y las compartíais después con la familia. Sí, con toda la familia. Lo que hacían los judíos. Sí. Era lo que hacían los judíos. Lo que pasa es que la gente no lo sabe.
I la gent menja empanades però no té ni idea del que està fent. Sí. Pero hoy lo hemos explicado. Ha sido una introducción. ¿Vale? Gracias, Francisca. Un testimonio vivo, no es que me lo esté inventando yo. Entonces, hermanos, Jesús, en un momento determinado de su vida, era un judío, un pedazo de judío, viviendo la religión judía, viviendo las costumbres judías, hablando en arameo y sabiendo hebreo, ¿verdad? Participando de lo que era su pueblo. Llega un momento, había participado un montón de Pascuas, pero llega un momento, y esto está en Lucas 22, llega un momento, no te estoy pisando la predicación, esto, Valeria, Lucas 22, versículo 14, que dice así: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa, ya estaba preparada la mesa, el cordero ya estaba allí puesto, y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Emoción en estado puro. Se ha acabado el tiempo. Lo deseo intensamente porque también ya deseo intensamente que se acabe todo esto. Pero quiero compartir esta Pascua, lo mismo que hacía el padre de familia, que la compartía con la gente de su casa. Yo la quiero compartir con mi familia, que sois vosotros. Y he estado esperando esto intensamente. Ya sabemos que cómo se desarrolla la cena, realmente Jesús puede ser muy bien defraudado, pero lo deseaba intensamente. El padre de familia era el que ponía el cordero allí, el que había escogido el cordero, el que había matado el cordero, el que lo ponía en la mesa y el que daba a los invitados el cordero. Cada uno de acuerdo a su necesidad. Al niño pequeño no le daba un trozo así, le daba un trocito pequeño, pero aquel que estaba creciendo, ¿verdad? Como Alex, le daba un buen pedazo de cordero, ¿verdad? Cada uno de acuerdo a su necesidad, tal como dice la palabra. Y allí se establecía la Pascua. Y Jesús, aquí en aquel momento, ¿sabes una cosa? Era el padre de familia, era el anfitrión y era el cordero. El padre de familia y era el cordero. Intensamente he deseado este momento porque se acabó 3 años pateando las carreteras de Jerusalén, de Galilea, juntos, teniendo experiencias de todo tipo, y ahora os tengo que dejar. Pero también necesito ya que llegue este tiempo y pasar por este momento, porque tengo que pasar. Aunque le pido al Padre, si es posible, pasar de mí la copa, pásala, pero no fue así. Él sabía esto, intensamente había deseado esto. Y entonces es muy interesante porque Él es anfitrión y el cordero. Es el cumplimiento del sentido simbólico de la Pascua que se narra en el Antiguo Testamento. Allí se cumple lo que significaba la Pascua. Aquel cordero que es matado, ¿verdad?, en una noche de terror con el cual es untada las puertas, ¿verdad? Y aquella noche donde pasa el ángel de la muerte, que debía ser una noche tremenda, de lamentos, de gritos, de angustia, ¿verdad? Jesús significa este cordero que murió. Y hermanos, hemos cantado algo muy interesante y estoy contento por estas alabanzas, como decíamos en los estudios que tenemos con Valeria, cuando el predicador sube al púlpito, si ha habido un buen tiempo de adoración, le han hecho medio trabajo. ¿Es así o no es así, Valeria? Pues gloria a Dios que se ha hecho mucho trabajo. Hermanos, cuando Jesús murió, de las 12 a las 3 de la tarde, en el momento donde el sol es más fuerte y más potente, se hicieron tinieblas, porque la creación estaba sintiendo el resultado de la muerte de su creador. El cosmos intervino allí y en un momento de máxima luminosidad se hizo tinieblas. Y cuando Jesús resucitó hubo un gran estruendo. ¿Por qué? Porque el dominio de la muerte que venía desde Adán y Eva, no sé cuántos miles de años hace, había sido roto, había estallado, había explotado, no pudo contener el poder de Dios. La creación interviene, aquel dominio que estaba perfectamente como una fortaleza, perfectamente protegido, donde nadie podía escapar, allí se rompe. Claro que tenía que haber un estruendo, era una bomba atómica que rompía estas paredes de la muerte y del diablo. Jesús resucitó y hubo este estruendo. Hermanos, es interesantísimo lo que dice la palabra de Dios. Durante 3 horas
Estuvo Jesús en la cruz siéndole imputado tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad, porque Él no era un malhechor, pero murió como un malhechor. Yo era el malhechor, tú eras el malhechor. Todo el mundo era malhechor porque no había cumplido nunca la ley, nadie la ha podido cumplir. Y cuando uno no cumple la ley es un malhechor. Pero Jesús no. Jesús estaba clavado en la cruz. Durante 3 horas le era imputado el pecado. Hasta el punto que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no estás aquí? Te tenía que abandonar, hijo mío, porque si no te abandonaba, toda esta gente y los que vendrán no hubieran podido ser salvos. Y allí moría Jesús en la cruz. 3 horas siéndole imputado, siéndole cargado en cuenta algo que no era de Él, era mío, era mi deuda, mi pecado, mi transgresión, mi falta de cumplir la ley. 3 horas allí. El otro. Y entonces dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Si toda la vida habíamos estado juntos, toda la eternidad habíamos estado juntos y ahora me abandonas aquí. Es que te tenía que abandonar. Si no te abandonaba, ¿dónde estaría toda esta gente? ¿Dónde estaría hoy tú y yo? ¿Dónde estaríamos, hermano? Porque teníamos que pagar por nuestro pecado, pero allí había uno que le estaba siendo imputado en mi pecado, cargado en su cuenta. Una cuenta limpia donde nunca había hecho daño a nadie, solamente había hecho bien. Allí se le estaba metiendo el pecado de Javier, pecado de Valeria, pecado de Sebastián, pecado de mi mujer, pecado de Ana Francisca, uno detrás de otro. Y allí, hermanos, Jesús en aquel momento lo que hace es algo, empieza siguiendo estrictamente el orden de la Pascua Vieja, versículos del 14 al 18, versículo 16. Nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí presenta el reino de Dios como un banquete. Y habiendo tomado una copa, aquí empieza a cumplirse estrictamente todo el ritual de la Pascua. No lo explica en detalle, pero lo podéis ver. Después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Estamos hablando del ritual de la Pascua Vieja. Fijaos bien en esto que os voy a decir ahora. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Esto es la Pascua Vieja. Pero en el versículo 19 nos habla de la institución de la nueva Pascua. Y habiendo tomado el pan, ¿cuándo? Después de haber cenado, después de haberse cumplido todo el ritual de la Pascua Vieja, todo lo que tocaba hacer en aquel tiempo, que duraba varias horas, empieza a instituir la nueva Pascua. Fíjate bien, después de haber cenado, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo. La Pascua Vieja se celebraba con la muerte de un cordero, pero ahora Jesús sustituye el cordero por el pan. Y dice, este pan representa mi cuerpo. Y este vino, esta copa, representa mi sangre. Lo viejo, la vieja Pascua ha pasado. Ahora se instituye una nueva Pascua. ¿Verdad? Dice así. De la misma manera, el versículo 20, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, no el viejo pacto, que estaba basado en el cumplimiento de la ley. Se tenía que cumplir la ley, lo estableció en el Sinaí. Todo aquel que no cumplía la ley era un malhechor. ¿Y quién había cumplido la ley? Nadie. Entonces se establecieron los sacrificios para que aquellas personas que creían que no habían cumplido la ley, que eran dignas de muerte, pudieran poner fe en que aquel animal que moría representaba esta persona y que Dios le perdonaba a través del derramamiento de sangre de este animal. Esto era el simbolismo que implicaban los sacrificios. Muere el animal en vez de morir yo. Pero ahora Jesús dice otra cosa. Dice, esto es nuevo lo que os estoy enseñando. Es un pacto nuevo. Un pacto en la sangre que yo voy a derramar, en la vida que yo voy a derramar. 2 pactos. Pacto viejo, que nadie pudo cumplir, y el pacto nuevo, cuando dice Jesús, el cordero, aquel, ya es lo viejo, ahora viene el cordero de Dios. Dios da al cordero y el cordero se entrega a sí mismo, hermanos. Tremendo. Por eso digo que Jesús es el anfitrión y es el cordero al mismo tiempo.
Gloria a Dios, hermanos, increíble. Hermanos, necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos dé un poquito de entendimiento para poder aceptar esta realidad, porque esto viene por revelación. Esto no lo entiendo yo, querido hermano, que no lo entiendo con mi mente, que es demasiado para mí. Yo no puedo entender el amor de Dios, por eso el apóstol Pablo dice, y estoy orando al Espíritu, que el Espíritu Santo os dé un espíritu de revelación del amor de Dios. Un poquito, porque todo no cabría. No estamos preparados, como decía Sebastián, para entender todas estas cosas. Y entonces, hermanos, es increíble, ¿verdad? Y aquella gente que estaba con Jesús, ven cómo Jesús está estableciendo algo nuevo y se debían preguntar, ¿qué será esto? Y Jesús les debió decir, esto es el cumplimiento de todo lo que se os ha dicho durante todo el tiempo pasado. Ahora ya ha llegado el Cordero. No es el Cordero que coge el padre y va al establo y se lo tienen allí 3 días mirándolo, a ver si tendrá la patita rota, a ver si tendrá un poco de sarna, a ver si tendrá la oreja torcida, porque tenía que ser perfecto. Pero Jesús estuvo 3 años que le estuvieron contemplando todos y nadie le pudo decir que había hecho nada imperfecto. Era el Cordero, pero el Cordero no aquel del rebaño, sino el Cordero que daba Dios. Un Cordero perfecto. 3 años mirándole, ¿qué tiene? Y dice que no encontraron nunca nada malo en él. Nadie nunca le pudo acusar de nada. Aquellos corderos del rebaño miraban, este es lo que cojo yo, vamos a ver, estamos 3 días mirándole por aquí. A ver, niño, ven para acá a ver si tú le ves, porque 4 ojos ven más que 2. A ver, si había una pequeña falla, no lo podían matar, no lo podían sacrificar. Pero Jesús 3 años viviendo entre medio del pueblo, haciendo sanidades, haciendo milagros, consolando a la gente, levantando muertos, nunca nadie le pudo acusar de que había algo imperfecto en él. Y este Cordero de Dios perfecto es el que va a morir a la cruz. Y allí en la cruz, querido hermano, no está muriendo por lo que ha hecho él, está muriendo por ti y por mí. Por ti y por mí. Y si tú crees que este sacrificio de Jesús lo ha hecho por ti, si entiendes que has hecho las cosas mal como todo el mundo, no hay bueno ni a un uno, y crees que tú por más sacrificios que has intentado hacer, por más buenas obritas que has intentado hacer, no te satisface, acepta a Jesús y dile, Señor, perdóname por mis pecados, yo acepto lo que ha hecho Jesús en mi lugar en la cruz. Y entonces ocurre algo que la Biblia llama nacer de nuevo. El otro día le estaba dando testimonio a una mujer, a la argentina aquella, y le decía, el viernes celebré mi 53 aniversario, y la mujer se quedó como diciendo, ¿qué dices tú, 53? Nada. Yo el 8 de marzo celebré 78, pero digo, el viernes, es que yo cumplo 2 aniversarios, yo tengo 2 cumpleaños. Y eso dice, sí. Le dije, lee Juan 3, la conversación con Nicodemo. Y por la noche cuando hablé con él, o la mañana siguiente, ¿entiendes bien ahora porque yo celebré 2 cumpleaños? Me dijo, sí, lo entiendo. Porque una cosa es haber nacido, habiendo sido parido por tu madre, y otra cosa es habiendo nacido engendrado por el Espíritu de Jesús. Ese es el nuevo nacimiento, hermano. Si tú has tenido este nuevo nacimiento, gloria a Dios. Si no lo has tenido, hoy puedes nacer de nuevo. El viernes pasado, yo hace 53 años que me entregué al Señor. Había un hombre que estaba predicando la cruz, como hemos predicado y cantando esta mañana. Yo estaba tocado por la palabra. Y yo me sentía identificado. Y me decían que allí en la cruz estaba yo clavado si yo aceptaba este sacrificio. Que estaba escondido en Jesús allí. Yo le dije a este hombre, en mi corazón, dije, si este hombre, lo que está diciendo este hombre es verdad, yo lo quiero para mí. Y yo lo quise para mí. Y fue verdad. Y el Señor entró en mi corazón y perdonó mis pecados. Y se armó un tremendo follón en mi vida porque la esclavitud al pecado había sido rota por el poder de Dios. Y yo ya no tenía que ser más esclavo del pecado. Claro que estaría sometido a fuerzas que hay todavía, pero ya no sería esclavo porque el poder de Dios estaba en mi vida. Lo mismo que hizo reventar el poder de la muerte, reventó el poder de la muerte en mi vida. Y esto es un milagro, hermano. Si tú no has tenido esta experiencia, dile al Señor que te ayude a entregar su vida a Cristo. Él lo ha hecho por ti también.
Él no para de hacer milagros. Pero fíjate qué interesante, entonces ya nos vamos a que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 10, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Es el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor que le enseña las cosas. Dice así: yo recibí no de Pedro, ni de Lucas, ni de Mateo, ni de ninguno de los demás, del Señor directamente, lo que os he enseñado a vosotros. ¿Qué es lo que os he enseñado? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, como buen amo de la casa, y después de dar gracias, y hermanos, el dar gracias era la parte más importante de la Pascua, era la tercera copa. Bebían 4 copas, la tercera la copa de la gratitud. Y la palabra dar gracias, ¿sabéis cómo se llama en griego? Eucaristía. Se llama Eucaristía, dar gracias. Lo podéis leer en el griego, no hay problema. Después de dar gracias, ¿gracias por qué? Por el don del Cordero. En este caso, Jesús da gracias porque Dios le ha dado a la humanidad. Y la mayor acción de gracias que la Iglesia puede tener es el reconocer el regalo que ha hecho Dios en Jesús. Aquí podemos dar gracias, porque aquí viene la palabra Eucaristía, Eucharistos, buena gracia, dar gracias, ¿verdad? Y entonces es muy interesante porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va adelantando de la misma manera, versículo 25, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es el nuevo pacto en mi sangre. Antes pactaban de acuerdo a la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es la que representaba que les tapaba los pecados. Pero dice: este es un nuevo pacto en mi sangre. Y mi sangre no solamente va a tapar lo que has hecho, lo va a quitar de en medio, lo va a arrancar, me lo llevo yo, me lo traigo yo a mi vida. Diferencia. Y entonces, muy interesante, es que es apasionante esto. Dice: esta copa, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. ¿Os acordáis lo que les dice Moisés al pueblo? Tenéis que hacer esto por todas las generaciones, ¿os acordáis? Y aquí Jesús dice: haced esto siempre en memoria de mí. O sea, la Pascua, ¿veis cómo tiene unas connotaciones? No se anula la vieja Pascua. Lo que pasa es que hay una que es mejor. Pero hay los mismos principios que en la antigua. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué hace en memoria de mí? De lo que Él hizo por mí, de cómo se llevó el pecado, de cómo se murió por mí en la cruz, de cómo yo estaba integrado por fe en aquella muerte de Jesús y de cómo yo estaba integrado por fe en la resurrección de Jesús. Y hermanos, te quiero decir una cosa: si tú has recibido a Cristo como tu Salvador, te puedo garantizar que en el mundo espiritual que nos rodea hubo un cataclismo tan grande porque a Satanás se le había sido arrancada un alma, que se revolvió de tal manera que hoy quiere acabar contigo. Porque la guerra espiritual no es contra la gente del mundo, es contra los hijos de Dios. Y si no ha acabado contigo, es porque el poder de Dios es mucho mayor que el de Él y te está guardando. Gloria a Dios, hermanos. Esto es la buena noticia, esta es la buena noticia. Y entonces dice aquí, versículo 27, por tanto, el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El que no es digno de beber la copa y de comer el pan, no lo haga, porque será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y qué quiere decir ser digno? Ser digno quiere decir haber sido hecho digno de tomar el pan y el vino, porque nos hemos arrepentido, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y entonces hemos nacido de nuevo. Estos son los dignos. Los demás no son dignos, simplemente no tienen lo necesario para poder celebrar la fiesta del pan y el vino. Pero los que somos dignos somos aquellos que hemos tenido una justificación. ¿Qué quiere decir una justificación? Que tenemos una excusa válida delante de Dios para presentarnos delante de Dios y decir: Señor, yo era pecador, pero ¿sabes una cosa? Yo he creído y he aceptado el sacrificio de Cristo en mi lugar. Por tanto, yo soy justo.
tengo una excusa válida, soy digno. Si no has nacido de nuevo, si no has tenido esa experiencia con el Señor, no tomes la Santa Cena. No tomes la Santa Cena. Hay una palabra que dice en la Escritura que dice: todo lo que hagáis, hacedlo totalmente convencidos en vuestra propia mente, no en la mente del otro, en la tuya. Pero si no, este es tu caso, que todavía no eres digno, puedes ser dignificado ahora mismo. Si tú quieres, si tú entiendes el Evangelio y la buena noticia, puedes decir: Señor, te pido perdón por mis pecados, ven a mi vida. Yo sé que era yo el que tenía que estar muerto allí. Ven a mi vida y hazme digno de poder participar. Porque pensad una cosa, tienes que comer y tienes que beber. Esto implica meter dentro de ti los alimentos, no algo externo, dentro de ti. Tener comunión, relación, ser una misma persona con Cristo. Y esto es por la fe. El que no come mi sangre, el que no bebe mi sangre ni come mi carne, no podrá ver el reino de los cielos. Hermano, me gustaría que el Espíritu Santo en esta mañana te tocara, te hiciera ver las cosas como son, para tomar la mejor decisión que puedas tomar en tu vida, que es arrepentir de tus pecados y recibir a aquel que ha pagado por tus pecados y te hace digno y te permite ir a comer hoy y celebrar el pan, la Pascua con el pan y el vino. Esta es la Pascua que celebramos generación tras generación. ¿Pero qué generación tras generación? De aquellos que han sido hechos dignos porque han aceptado a Jesús. Y esos van viniendo, una generación tras otra. Yo hace 53 años vi a personas en aquel momento que ya no están, pero estamos nosotros. Dentro de poco no estaremos nosotros, pero estarán otros, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios quiere decir haber sido dignificados y haber sido circuncidados de corazón. El pueblo de Israel no podía comer la Pascua si las personas que la comían no eran parte del pueblo de Dios, no habían sido circuncidados de corazón. Circuncidar tenía que decir apartar el prepucio, quitarlo y echarlo fuera, que es donde se podía acumular la suciedad. Pero aquí está hablando de la circuncisión de Cristo, que es quitar de nuestra vida este corazón contaminado y malo, ¿verdad?, que heredamos de nuestros padres, quitarlo de en medio y clavarlo a la cruz. Esto es lo que quiere decir la circuncisión. Por eso, hermanos, si no somos dignos, podemos ser dignos. La iglesia está compuesta de familias, hermanos. Está compuesta de familias. Cada familia es tratada por Dios de forma individual, de forma a las características, de forma a la cultura, etc. Pero también tenemos que ser conscientes de que estas familias formamos parte del pueblo de Dios, aquí en La Popla o aquí donde sea, ¿verdad? Formamos parte. Dios trata a la familia como un ente individual, como he dicho antes, pero también como parte integrante del pueblo. Los padres dirigen el grupo familiar, el padre y la madre son los que dirigen, son los responsables de la familia, con toda la problemática que tienen. Pero el padre y la madre también son responsables, al igual que hacía el padre de familia, de compartir el cordero según la necesidad de cada miembro de la familia. El padre y la madre saben cómo es este hijo, cómo es el otro, qué problemas tiene el otro, y entonces comparten el cordero, la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios a los diferentes miembros. Y no solamente eso, también comparten con gente de fuera, les comparten lo que ellos han recibido. Y esto es celebrar una Pascua, porque la Pascua es compartir. La Pascua implica compartir, hermano. Por tanto, para terminar, ¿qué compartimos al Jesús que fue partido por nosotros? Ahora tenemos que primero compartirlos con nuestra familia y luego compartirlo con los demás. Hermano, yo deseo que el Señor toque tu corazón, lo mismo que hizo conmigo hace 53 años, para que puedas ser ya un miembro del pueblo de Dios, que puedas tener el mismo ADN que Jesús. Eso no lo heredamos de nuestros padres, esto viene por parte del Espíritu Santo. Hay una canción que vamos a poner ahora, la música es de Leonard Cohen, un buen judío, un judiazo, pero la letra la han cambiado y es una letra sumamente evangélica. Espero que os identifiquéis. Que el Señor os bendiga, hermanos, hasta que nos volvamos a ver.
Gràcies, Francisca. M'has ajudat molt. El Senyor es bendiga, hermanos.